Frontera Global. Vamos con noticias internacionales, pero profundizando en un tema que ha estado marcando esta semana. Estamos junto a Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Un tema del que hemos hablado casi todos los días desde la semana pasada, toda esta confrontación, esta polémica por esos coágulos que está produciendo, dicen algunos países europeos, la vacuna de AstraZeneca. Vamos a pasar, Pati, de inmediato a nuestro planar para ver cuál ha sido el impacto. Estamos hablando de una vacuna que ha sido suspendida ya en casi 20 países, pero no en todos los países, Pati, se ha dado el mismo nivel de suspensión. Estamos viendo que la gran mayoría de estos países, salvo Indonesia, son europeos. ¿Por qué? Porque esa vacuna ha sido aplicada, llegó a 17 países, al menos ese lote de la vacuna AstraZeneca que ha sido el que ha causado problemas, y se han ido tomando diferentes medidas, se han ido sumando. Recordemos que hablábamos la semana pasada de Austria, Dinamarca, que es en donde realmente se encienden las alarmas porque se registra 2 muertes. Una primera de una enfermera de 49 años que fallece después de estos coágulos sanguíneos, y después también en Dinamarca se toma la misma medida. Pasemos a ver cuáles son los países que no han hecho la suspensión completa, pero que han hecho la suspensión por lotes, por ejemplo, que es específicamente ese lote que, por llamarlo de alguna manera, defectuoso, que estaría causando los problemas. Hablamos de un lote suspendido en países como en Austria, Lituania, Luxemburgo, Rumania y Estonia. Ellos no han hecho esa suspensión total, Pati, como lo vimos en las otras. También tenemos procesos en los que hay países que están retrasando la vacuna. Dicen, no vamos a suspender ahora, pero eran vacunas que iban a llegar a países como Tailandia, como República Democrática del Congo. En el caso de Tailandia fue de hecho el primer país asiático que esta semana toma la decisión de suspender la vacunación, pero unos días después el primer ministro se vacuna y dice, yo realmente... ¿Con esa misma? Exactamente. Okay. Dice, quiero dar como un mensaje de tranquilidad y es la vacuna que tenemos para usar en estos momentos, así que yo me voy a vacunar. Y finalmente hay un único país de América Latina que está diciendo que no va a autorizar, y es el caso de Venezuela. Que recordemos que en el caso de Venezuela se ha dado prioridad a la vacuna china y a la rusa. Es que eso te iba a preguntar, también tiene que ver con la realidad de cada país respecto a cuáles son las alternativas de vacunas. Exactamente. En el caso de la Unión Europea es problemático. ¿Por qué? Porque es la 4ª vacuna que ha sido autorizada por la autoridad también sanitaria ya, pero recordemos que en Europa se está comprando en bloque. Eso ha hecho que la vacunación sea mucho más lenta para muchos países. Hablamos justamente con una exdirectiva de la Organización Mundial de la Salud en España, con la doctora Milagros García Barbero, quien nos explica por qué hay que seguir usando la vacuna y nos deja un poco más claro este panorama en Europa. Repasemos sus declaraciones. Yo creo que lo que están haciendo es una medida cautelar, intentando obtener información de estos casos concretos que ha habido, que están muy controlados, y a partir de ahí, pues realmente si el porcentaje está al mínimo y hay escasez de vacunas, porque si hubiera un exceso de vacunas, pues bueno, no pasaría nada, pero el problema es que hay escasez de vacunas y hay una urgencia mundial de ir vacunando a la gente, porque va a ser la única forma en que al final se le va a poder ganar la batalla. Fondo, ese es el mensaje de todas las autoridades. Veamos cuál ha sido, Pati, a nivel de cifras, el impacto real que está teniendo estos trombos en la población que ha sido vacunada. Estamos hablando, Pati, de 37 casos que se han dado, de 2 tipos. Uno de embolias pulmonares, que ha sido la mayor cantidad, que ha sido 22 casos, y otros 15 casos que tienen que ver directamente con trombos venosos. Esto en un universo de 17 millones de personas, que realmente, digamos, científica y estadísticamente es demasiado poco. Ahora, ¿se ha podido establecer el vínculo directo entre estas vacunas y estos trombos que se han detectado? No. Ese ha sido el gran punto. Por eso es que todas las autoridades sanitarias han estado respaldando las vacunas, porque aseguran que no pueden establecer un vínculo directo entre estos trombos y la vacuna AstraZeneca. Se sabe que los vacunados están desarrollando estos síntomas unos 14 días después de haber recibido la dosis, y es por eso que se hace de cierta manera un vínculo. Pero ayer, de hecho, la Agencia de Medicamentos Europea se reunía. De hecho, mañana va a haber un pronunciamiento ya final de estas conclusiones, de lo que han venido trabajando los
algunos expertos desde que empezaron a surgir estos casos. Dicen también los expertos, y era algo que se decía ayer durante esa reunión de la Agencia Europea de Medicamentos, que este nivel de casos de trombosis no es más alto que el habitual, que realmente no es más alto que el que se está dando con otras vacunas. Recordemos que la trombosis a nivel cardiovascular es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces dicen ellos que, teniendo en cuenta que estadísticamente no es una cifra tan potente, que no es más alto que lo habitual, y además se suma un tercer factor, y es que no apareció en los ensayos clínicos este efecto secundario. Siempre hablamos en los ensayos clínicos de alergias, de fiebre, pero nunca se habló de trombosis, y es algo que también han querido dejar claro, obviamente, estas personas. Repasemos otra de las declaraciones que nos entrega también la exdirectiva de la Organización Mundial de la Salud, Milagros García Barbero, respecto a este tema. Los países lo que tienen que hacer es activar su vacunación con las vacunas que tienen, porque no todas las vacunas se están poniendo. El número de casos, lo que las vacunas no hacen es prevenir la infección. Que yo creo que le han dado un nombre erróneo a esta vacuna, porque el objetivo de una vacuna es precisamente prevenir la enfermedad, ¿no? La infección. Entonces, estas vacunas, la gente sí que se sigue infectando y sigue infectando a otros cuando la tiene puesta. Lo que pasa es que disminuye muchísimo la gravedad de la enfermedad. Y hay que ser súper claros en esto, Pati, es que una vez nos apliquen las vacunas no es que vamos a tener inmunidad inmediatamente, no es que no se pueda uno volver a contagiar ni que no pueda contagiar a otros, simplemente reduce sus posibilidades de morir por coronavirus y también de terminar en una UCI, que es prácticamente lo que dice. Ese es un tema súper relevante, porque a lo mejor algunos pueden pensar que al estar vacunado no te vas a contagiar, y en el fondo tiene que ver con que no te va a dar tan fuerte la enfermedad, que no va a ser tan grave como se te va a presentar la enfermedad. Y por eso que llamaba la atención cuando la CDC, el Centro en Estados Unidos de Enfermedades, había autorizado a que estuvieran sin mascarilla las personas que se habían vacunado, en ciertos contextos acotados, pero como que se contradecía un poco con esta descripción. Claro, ellos hacían obviamente la aclaración que tenían que ser grupos muy reducidos, reuniones familiares, nada que estuviera vinculado con personas que convivieran debajo techos distintos. Hablemos ahora, Pati, justamente ahora que mencionas la CDC, de qué es lo que han dicho los organismos sanitarios a nivel mundial. Veamos esa información en nuestro planar, porque hay prácticamente 3 pronunciamientos muy claros. Veamos ahora en este siguiente planar que han dicho justamente la Organización Mundial de la Salud. Desde que se lo consultó a principios de la semana pasada por el tema, ellos se han vuelto a reunir en las últimas horas y el mensaje ha sido claro. Hay que seguir vacunándose con AstraZeneca. Asegura también la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, que fue la declaración que conocimos ayer, los beneficios de la vacuna AstraZeneca son mucho más grandes que los riesgos. Ya hemos visto en proporción estadística, es muy poca la población a la que le puede suceder que termine teniendo un padecimiento de un trombo cuando sea vacunado por AstraZeneca. Y la que seguramente nos va a parecer más relevante y más cercana, lo que ha dicho el ISP, y es que no se justifica tomar una medida sanitaria aquí en Chile porque ellos no ven que haya una relación directa entre la aplicación de la vacuna y también el tema de los trombos. Ahora, esta vacuna todavía no llega a Chile. Eso te iba a preguntar. Es una vacuna que no ha llegado a Chile, por lo tanto no se ha aplicado acá en nuestro país, pero eventualmente sí podría llegar. Va a llegar, se supone, lo que habían dicho al menos en el mes de enero era que llegaba en el mes de abril. Se habla de un acuerdo por 4 millones de dosis. Llegarían inicialmente 500.000 de dosis, y ahí obviamente tendremos que esperar qué va a pasar con lo que analicen las autoridades europeas, con lo que vuelva a revisar la Organización Mundial de la Salud, para ver si en el mes de abril cambia esta situación, que al menos al día de hoy se establece AstraZeneca como una vacuna segura y que en el caso de que llegue a Chile tendría que estarse aplicando, al menos según lo que ha dicho el ISP. Dejamos, Pati, nuestro Frontera Global hasta acá y revisemos ahora otros temas de la agenda.